Bueno, muy buenas noches. ¿Cómo están todos? Bendecidos y en victoria. Amén. ¿Expectantes de la palabra? ¿Con hambre o no? Con hambre de justicia, ¿no? Y su palabra es la justicia que necesitamos. Aleluya. A veces uno, antes de conocer de Jesús, uno tiene su propia justicia, ¿no? Lo que cree que es correcto, lo que cree que está bien, ¿cierto? No, es que a mí no me parece justo, es que eso me parece injusto. Pero realmente lo justo que es la palabra de Dios, hacer las cosas conforme a la palabra de Dios. Aprendemos que solamente el justo es uno, es Dios, ¿cierto? Y que Él es el único que tiene la definición exacta de lo que es justo. Entonces dependemos de Él, de su justicia, de su justicia. Así que, ¿queremos andar en justicia? ¿Qué debemos hacer? Conocer la palabra y andar en la palabra. Si nos salimos de la palabra, estamos andando ¿en qué? ¿Qué sería lo antónimo de justicia? Injusticia, ¿no? ¿Cierto? Injusticia. Estaríamos en injusticia, en la carne. Exacto. Bueno, vamos a seguir con la serie. La pastora, Yasmín, han estado hablando acerca de ¿qué? Soldado, atleta, y ahora vamos a hablar acerca del campesino. Y me gusta como hacer un pequeño resumen y es entender que el soldado ¿qué es? ¿Qué era el enfoque de él? ¿Cuál era el enfoque? Hablaba acerca de una batalla, ¿cierto? ¿Y la batalla dónde se libra? En la mente, ¿cierto? Allí está la batalla. Entonces, lo primero que debemos entender es que cuando habla del soldado está hablando de una batalla que tenemos que librar en nuestros pensamientos, Pero cuando hablaba del atleta, era acerca de ¿qué? Era una carrera, sí, pero el atleta ¿qué tiene que hacer? Disciplina. Y con su carne ¿qué tiene que hacer? Someterla, ¿cierto? El atleta tiene que someter su carne. El soldado, renovar su mente. El atleta, someter su carne. Y hoy vamos a ver el campesino. El campesino. ¿Cuántos campesinos? Amén. Vamos a ver que todos sí queremos ser buenos campesinos conforme a la palabra de Dios. Amén. Y el campesino habla más acerca del espíritu. O sea que usted en todo su ser, usted es espíritu, alma y cuerpo. Y en todo su ser usted tiene que hacer algo. Y en este caso vamos a hablar acerca del espíritu. Y quiero que me acompañen por favor a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 7. Ellos la van a colocar en la Reina Valera, yo se la voy, o si quiere NBI, y yo se la leo en otra versión que se llama lenguaje sencillo. NBI, así. Yo se las voy a leer en otra versión, pero el contexto es el mismo. Dice la palabra: Hijo mío, Dios te ama mucho porque tú has creído en Jesucristo. Pídele fortaleza para soportar cualquier cosa. Tú has oído lo que Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes esto mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por Él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra, o sea, el campesino, tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. O sea que la Biblia nos está animando ¿a qué? A meditar en estas cosas, ¿cierto? A meditar en cómo el soldado se interesa en ¿qué? ¿En agradar qué? ¿Al mundo? No, al ejército, ¿cierto? Él está interesado en agradar a sus jefes, a su general, a su coronel, y en eso se ha dispuesto, en eso él es intencional. Pero el atleta dice que si no obedece las reglas, ¿será que va a ganar alguna competencia, algún premio? No. Y nosotros tenemos una carrera que correr, ¿cierto? Y también tenemos galardones, tenemos recompensas, pero necesitamos ¿qué? Obedecer las reglas. Y obedecer las reglas tiene que ver con someter los deseos de mi carne. ¿Sí? Usted tiene una carne y su carne es contraria a lo que la palabra de Dios dice. Ella es igualita que el diablo, contraria a la palabra de Dios. Y por último, el campesino ¿qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que leímos? Trabajar, labrar, ¿cierto? ¿Para qué? ¿Será que se puede disfrutar de una cosecha si no ha sembrado, si no ha trabajado? ¿Se puede, Julio? No se puede, ¿cierto? Hay que trabajar, hay que sembrar, ¿cierto? Antes de poder disfrutar una cosecha.
Entonces necesitamos meditar en estas cosas. Parecen tan sencillas, pero Dios quiere mostrarnos tesoros allí en la palabra de Dios. Y Dios usa muchos ejemplos naturales para comprender verdades espirituales. ¿Para qué? Para que sea fácil entenderlas, ¿cierto? Entonces, 3 tipos de personas que son como ejemplos. ¿Cuáles son? Soldado, el atleta y el campesino. Muy bien, el soldado entonces debe pelear la buena batalla, el atleta debe acabar la carrera y el campesino debe guardar la fe. Debe guardar, ¿qué? La fe. Ahora, ¿qué es un campesino? ¿Qué es un campesino? Una definición. Yo tengo aquí una definición, a ver cómo les parece a ustedes. Es alguien que promueve y mejora el crecimiento de una planta o cosecha por una labor, cuidado y atención. Otra vez se lo leo. Un campesino es alguien que promueve y mejora ¿qué? El crecimiento de una, eso es hablando en términos naturales, ¿no? De una planta o cosecha por su labor, cuidado y atención. O sea, es alguien allá que está ¿qué? Cuidando, ¿cierto? Un crecimiento de una planta o de una cosecha y él debe realizar una labor, debe realizar un cuidado, debe prestar ¿qué? Atención. Y les decía que el rol del campesino enfatiza principalmente en ¿qué? En el espíritu, bien, en su espíritu. Usted es diferente a cualquier tipo de creación en esta tierra, porque usted fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu y usted es espíritu, amén. El perro, el gato, sí, son animales vivientes, ellos tienen alma, pero ellos no tienen espíritu. Usted es el único que tiene espíritu porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero usted debe hacer algo en su espíritu. Debe hacer algo en su espíritu para tener una vida fructífera para Dios. Si no hacemos algo con nuestro espíritu, no vamos a poder producir fruto. Ahora, delante de Dios, ¿dónde se produce el fruto? ¿En nuestra alma? ¿En nuestro cuerpo? No. La Biblia dice en Gálatas 5 que Él espera que nosotros tengamos unos frutos en el espíritu, ¿cierto? ¿Se acuerda cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Son cosas, son frutos ¿de dónde? De su espíritu. Solo pueden venir del corazón. O sea, hay cosas que uno a veces se confunde, ¿cierto? Y a veces el alma y el alma no puede producir esos frutos que vienen del espíritu. El alma puede imitar el amor, ¿cierto? El alma puede sentir amor, pero realmente el amor, conforme a la palabra de Dios, viene ¿de dónde? Del espíritu. ¿El alma puede imitar el gozo? Sí, pero no tiene la verdad del gozo que viene del espíritu. Entonces, nosotros estamos hablando de cosas que nos dice la palabra de Dios y que necesitamos dar fruto. Jesús habló mucho acerca de sembrar tierra, de orar y de cosechar, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el campesino? Ara, siembra, cuida, riega y cosecha. Otra vez, ¿el campesino qué hace? Ara, siembra, cuida, riega y finalmente ¿qué? Cosecha, ¿cierto? Y el campesino vive por la cosecha, o sea, él tiene una expectativa y es que voy a cosechar. No solamente voy a sembrar, sino voy a ¿qué? A cosechar, porque sería una tontería solamente sembrar por sembrar y gastar tiempo, plata, talentos allí en algo que no tiene una expectativa. Entonces, ¿qué es la cosecha para usted? O sea, usted tiene que tener una expectativa, ¿sí? O sea, estamos hablando que desde su espíritu va a producir ¿qué? Fruto, ¿cierto? No desde su alma, sino desde su espíritu. O sea, que usted tiene que tener una expectativa de una cosecha, que respuesta del propósito de Dios para su vida, la visión de parte de Dios para usted, victoria sobre cualquier circunstancia. Eso es lo que usted debe tener, una expectativa de esas cosas. Para eso usted necesita ¿qué? De su espíritu dar fruto. Y Dios ha puesto ciertas leyes que debemos tenerlas presentes y que debemos mirarlas. Miremos un momento Génesis 8:22. Génesis 8:22. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. O sea que debemos tener expectativa que si la Biblia está diciendo que mientras la tierra permanezca no va a cesar ¿qué? La siega. La siega se refiere a ¿qué? A la cosecha, ¿cierto? O sea que usted puede tener una expectativa que mientras esté la tierra, usted puede dar
fruto, ¿cierto? Puede dar un fruto porque Dios ha sembrado en cierta manera. Usted es parte de lo que Dios ha sembrado. ¿Dios sembró qué? Su Hijo, ¿cierto? Su Hijo Jesucristo. Y usted es parte de esa cosecha. Ahora Él espera de usted algo, y es que también dé fruto. El campesino debe ser paciente esperando su cosecha. ¿El campesino debe ser qué? Paciente, paciente. No podemos ser impacientes. Les digo una cosa, las cosas de Dios generalmente en su mayoría son procesos, no son como instantáneos. Sí se dan cosas, obviamente creemos en milagros, ¿cierto? Y creemos en sanidades que se dan de un momento a otro, pero generalmente son ¿qué? Procesos, son procesos. Y para llevar procesos se requiere tiempo, ¿cierto? Entonces, como buenos campesinos necesitamos ¿qué? Ser pacientes para esperar esa cosecha, para no desanimarnos en ese momento donde no estamos viendo nada, pero sí creemos que lo que hemos sembrado ciertamente vamos a recoger. Si vamos a ser buenos campesinos del Señor, necesitamos entender que hay estaciones en la vida, ¿sí? Así como hay muchos lugares en el mundo que hay 4 estaciones, tal vez acá no, pero sí hay, por ejemplo, nosotros vivimos en Argentina y allá hay 4 estaciones, ¿cierto? O sea que usted también en su vida cristiana vive estaciones, ¿sí? Usted debe entender que en la vida cristiana uno vive ¿qué? Estaciones, estaciones. Y usted necesita entender qué estación usted está. Y en esa estación, ¿qué espera Dios de usted? ¿Bien? Eso es lo que necesita entender. Entonces, Eclesiastés 3, 1 al 8, NBI, Nueva Versión Internacional, dice esto. Eclesiastés 3, 1 al 8. En la NBI. Esa está en la Reina Valera. Dice, todo tiene ¿qué? Su momento oportuno. Hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo. Sigamos, versículo 2. Un tiempo para nacer, un tiempo para morir. Un tiempo para plantar, un tiempo para cosechar. Un tiempo para matar, un tiempo para sanar. Matar es matar a nuestros propios deseos, ¿no? Un tiempo para destruir, un tiempo para construir. Un tiempo para llorar, un tiempo para reír. Un tiempo para estar de luto, un tiempo para saltar de gusto. Hasta el 8. Un tiempo para esparcir piedras, un tiempo para recogerlas. Un tiempo para abrazarse, un tiempo para despedirse. Un tiempo para intentar y un tiempo para desistir, un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para rasgar, un tiempo para coser, un tiempo para callar, un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz. Entonces, vemos que hay un reloj, ¿cierto? Un reloj tal vez invisible que necesitamos nosotros comprender, ¿cierto? En nuestro caminar cristiano, en qué etapa y en qué tiempo estamos nosotros. O sea, entender las cosas de Dios. No solo es hacer las cosas correctas, sino hacer las cosas correctas en el tiempo correcto. Y eso es parte de la vida cristiana. ¿Hacer las cosas correctas qué? En el tiempo correcto. ¿Y eso qué significa? Señor, en este tiempo o etapa de mi vida, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cierto? Usted debe preguntarle, Señor, ¿qué esperas de mí? ¿Qué expectativa tú tienes de mí en este momento? Y en eso usted procurar estar haciendo. ¿Bien? O sea que entendemos que hay estaciones en nuestra vida, hay tiempos en nuestra vida y debemos entender en qué tiempo de nuestra vida estamos. El campesino entiende que hay un tiempo correcto, ¿cierto? Para sembrar y que hay un tiempo correcto ¿para qué? Para cosechar. Entonces entendemos que hay estaciones. Hay un tiempo para sembrar y un tiempo ¿para qué? Cosechar. Él entiende las estaciones, ¿cierto? De la tierra, el potencial y las necesidades de la semilla y sus herramientas para arar, plantar, podar, producir. O sea, él entiende estas cosas para producir una buena cosecha. ¿Cuánto más en lo espiritual, cierto? O sea, debemos entender las estaciones, pero también debemos entender las herramientas que él ha provisto ¿para qué? Para sembrar y también para cosechar. Ahora, para plantar, ¿usted qué debe hacer en la tierra? Arar, ¿cierto? ¿Usted necesita qué? Arar. ¿Y qué es arar, Julio? Preparar la tierra. ¿Y cómo, por ejemplo, prepara la tierra para el arroz? ¿Qué hace su merced? Con rastro. ¿Y con qué? Y con pulidor. Bueno, muy bien. ¿Con eso qué? La tierra se prepara. ¿Para qué? Para sembrar, ¿cierto? La semilla. Así que mire lo que dice 2 Timoteo 2:6.
Segunda de Timoteo 2:6. Estamos hablando cosas naturales, pero ya vamos a empezar a entender lo que es espiritualmente. Dice, el labrador para participar de los frutos debe ¿qué? O sea que primero para que haya una cosecha, ¿qué debo hacer? Arar, ¿cierto? Aún antes de sembrar, yo necesito ¿qué? Arar. ¿Arar toma tiempo? Sí. ¿Requiere paciencia? Sí. ¿Toma trabajo duro? Sí, ¿cierto? Entonces necesitamos tener presente que hay un tiempo ¿para qué? Para arar. ¿Y qué es arar? Preparar la tierra para la semilla. ¿Cómo usted espiritualmente está arando esa tierra? ¿Qué viene siendo la tierra? Entonces vamos a empezar a explicar principios, cosas naturales para entender lo espiritual. ¿Qué viene siendo la tierra? ¿Qué piensan ustedes que viene siendo la tierra? El corazón, ¿cierto? Su corazón. No estoy hablando del órgano allá que bombea sangre, estoy hablando allí de lo interno, ¿sí? Ese hombre interior, de su espíritu, también allí con el alma, pero principalmente es su hombre interior, ¿sí? Y nosotros necesitamos entender que la tierra es ¿qué? Mi corazón, ¿bien? Mi corazón. ¿Y la semilla qué viene siendo? La palabra de Dios, ¿bien? Aunque la semilla puede ser diferentes cosas, pero la semilla en este caso es la palabra de Dios. Ahora, ¿usted cómo prepara la tierra? ¿Cómo prepara su corazón para recibir la palabra de Dios? ¿Cómo lo hicimos acá? Antes de yo estar predicando, ¿qué fue lo que hicimos? Alabar, adorar, oramos, ¿cierto? Buscamos al Señor, buscamos su presencia. O sea, dispusimos un ambiente ¿para qué? Para recibir la palabra de Dios. O sea, hicimos ¿qué? Un proceso de ¿qué? De arado. Lo que yo estoy haciendo es ¿qué? Sembrando la semilla. Estoy hablando la palabra de Dios. Esa palabra de Dios en ese corazón que ha estado allí en la intimidad con Dios, orando, buscándole a Él. En algún caso yo me acuerdo a Natalie que le preguntaron, ese Dios es como muy egocentrista, ¿no? O sea, busca que le adoren, pero realmente no se trata de Él, se trata es de mí. El mayor beneficiario de adorar a Dios soy yo. Amén. El que no comprende piensa no, es que Dios sufre de ego y necesita que le adoremos y que le digamos cosas para que se sienta bien. No, realmente la adoración, el principal persona que se beneficia soy yo, ¿bien? Porque yo dispongo mi corazón para Él. Entonces yo necesito gastar tiempo ¿en qué? En adorarle, en exaltarle, ¿cierto? En orar, en buscarle, en tener intimidad con Él. Yo le necesito, le anhelo. Tal vez no, mi carne no quiere, ¿no? Pero en mi espíritu sí hay un anhelo de buscarle y tiene hambre y sed de Él. Así que cuando yo me dispongo a estar en su presencia, ¿qué estoy haciendo? Arando, ¿cierto? Debes arar la tierra. A veces las personas solo quieren semilla, no quieren arar. O sea, vamos a la palabra de una vez. Gloria a Dios por la palabra, pero necesitamos ¿qué? Arar. Necesitamos ¿qué? Arar. O sea que usted cada vez que abra la palabra de Dios, ¿qué debería hacer primero? Orar, ¿cierto? Orar porque prepara su corazón ¿para qué? Para recibir la semilla, ¿cierto? Necesitas preparar tu corazón para la semilla. Y la preparación es a través de ¿qué? Alabanza, adoración, oración. Y esa es la razón por la cual alabamos antes de ¿qué? De predicar. Amén. Nos disponemos a recibir la palabra. Así que estamos arando antes de la semilla. ¿Cuántos conocen que arar en ocasiones es duro? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí, Julio? ¿Arar es duro en ocasiones? ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué será que es duro? Espiritualmente es así, ¿cierto? Nuestro cuerpo no quiere arar. Diga, mi carne no quiere arar. Diga, mi carne no. Pero como somos buenos atletas, ¿qué vamos a hacer con nuestra carne? La sometemos, ¿cierto? O sea, no vivimos la vida cristiana por lo que nuestra carne quiere o no quiere hacer. Vivimos nuestra vida cristiana porque la palabra nos dice que debemos hacer, ¿cierto? Y vamos creciendo espiritualmente. El crecer espiritualmente es un paso a paso, una decisión tras otra decisión. O sea, usted dice, bueno, ¿y cuándo voy a crecer? Bueno, empiece tomando decisiones correctas. Y una de las decisiones correctas es que someta su carne. Pequeños pasos lo llevan al destino. Amén. Así que el cuerpo no quiere arar, ¿cierto? Pero igual lo sometemos y tú vas a ver la cosecha. Cosecha va a venir.
Amén. Pero requiere ¿qué? Paciencia. No es tan rápido, pero va a venir. No hay cosecha sin tiempo de arado. Diga, no hay cosecha sin tiempo de arado. Y el Espíritu Santo no va a orar por ti ni meditar la palabra por ti. Él nos va a ayudar a hacerlo, pero tú tienes que tomar la intención de hacerlo. ¿Listo? Vamos a Marcos 4, 3 al 9 y luego saltamos al 14. Marcos 4, 3 al 9. Y vamos a ver una parábola. Últimamente estamos enseñando mucho por parábolas. Gloria a Dios. Marcos 4, del 3 al 9. Y escuchen esto. Oigan, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, ¿quién salió a sembrar? El sembrador, ¿cierto? Y dice que al sembrar aconteció, él iba echando semillas y una parte cayó junto al camino. La primer tipo de siembra, junto al camino. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves del cielo y se la comieron. Versículo 5 dice, otra parte cayó en pedregales. Entonces la primera cayó junto al camino, las aves se la comieron. La otra cayó en pedregales donde tenía mucha tierra y donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol y ¿qué pasó? Se quemó porque no tenía raíz y se secó. Esa es en el pedregal. Y otra parte cayó ¿en qué? Entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció, produjo a 30, 60, a 100 por uno. Entonces le dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora saltamos al 14. Y es Jesús mismo interpretando la parábola y él da la interpretación. Versículo 14 nos dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Entonces aquí estamos sembrando palabra, amén, estamos hablando la palabra de Dios. Y la tierra, ¿qué es? ¿Qué les dije que era? El corazón, ¿cierto? Diga, la tierra es mi corazón, diga. La tierra es mi corazón y la semilla es la palabra de Dios. Y dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Se acuerda que él primero dijo que eran unas aves que venían y se llevaban la semilla? Pues esas aves es ¿quién? Satanás, ¿cierto? Y quita a través de ¿qué? De argumentos, ¿cierto? Él viene a traer pensamientos, argumentos en su mente y no somos juiciosos para ir a la palabra de Dios. ¿Y esto que estoy pensando, si es conforme a la palabra de Dios? No somos juiciosos y ¿qué permitimos? Que Satanás nos quite la palabra. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando vienen las pruebas, la tribulación, persecución, por causa de la palabra ¿qué? Tropiezan. O sea que algunos dicen, no, cuando llego a Cristo, mi vida se mejoró al 100%. Gloria a Dios, espiritualmente sí es así, pero eso no quiere decir que no van a venir pruebas. ¿Bien? Porque la Biblia dice que por causa de la palabra viene ¿qué? Pruebas, ¿cierto? 18. Esos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de ese siglo, el engaño y las riquezas, la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, ¿qué nos está mostrando esta parábola? Diga las condiciones del corazón. Las condiciones del corazón. Usted puede decir, no, yo ya vine con así, mi corazón es tipo pedregal, o mi corazón es tipo de los que caen junto al camino. Pero realmente usted es el que condiciona su corazón. Usted es el que dispone su corazón a la palabra de Dios. No es que usted ya venga con un corazón duro para no recibir la palabra, no. Usted condiciona su corazón a la semilla de la palabra de Dios. Y vamos a concluir algunas cosas. Entonces, el primero es junto ¿qué? Al camino. ¿Y qué es junto al camino? ¿Cómo es junto al camino? El camino ya es algo ¿qué? ¿Será que se puede sembrar una semilla junto al camino? Está dura, ¿cierto? Ya de tanto paso como está la tierra, ¿cierto? Ya está seca, ¿cierto? ¿Y qué habla eso? De que aún hay cristianos, personas en Cristo, que su corazón ¿cómo está? Duro, aún siendo cristianos. No estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de ¿qué? De cristianos.
O sea que se siembra la semilla, pero no reciben la palabra. Y no la reciben porque no la hacen. O sea, cuando usted oye la palabra y no la hace, ¿qué va a pasar? Va a endurecer su corazón. ¿Sí? ¿Quiere endurecer su corazón? No, yo creo que no, ¿cierto? Pero la manera como usted la va a hacer es no haciendo la palabra de Dios. ¿Sí? Vienen a la iglesia, reciben la semilla, pero ¿qué pasa con la semilla? No entra. O sea, se siembra la semilla, pero ¿qué va a pasar? No entra porque no hacen la palabra. La palabra no será sembrada en su corazón debido a que no son hacedores de la palabra. Y cuando tú no haces la palabra, tú la vas a olvidar. ¿Sí? Cuando tú no haces la palabra, ¿qué pasa? La olvidas, ¿cierto? La olvidas. Ya no te vas a acordar de ella. Personas que no hacen la palabra no tienen revelación de la palabra. No reciben ni hacen la palabra que han oído. ¿Y qué pasa cuando no somos hacedores de la palabra? No solamente se queda allí la cosa, sino que dice que el diablo, ¿qué hace? Se la lleva, porque no fue escondida en el corazón. Acuérdese que la tierra es su corazón y necesita ser escondida allí. Pero si no es guardada en su corazón y solamente está acá, o sea, como información, porque acuérdese, usted puede tener la palabra como información, o sea, usted puede saber mucha Biblia, pero solamente como información. Pero hay una cosa diferente entre información y revelación. Revelación es que es la palabra que usted la vive, que usted la hace porque la tiene ¿en dónde? En su corazón, y allí el diablo no se la puede robar. Si la tiene aquí en su mente, cualquier argumento chimbo, cualquier bobada, pendejada que salga por YouTube, televisión, ya usted cae allá como un bobo. Dice, uy, pero si ve, ahí en televisión dijeron que cualquier bobada, dice que eso no es verdad la Biblia. Sí, en el History Channel dice eso. Pero realmente es pura tontería, porque la palabra ¿dónde está? En la mente, ¿cierto? No está allí en el corazón, no es revelada, no hay una intimidad con Dios. No, cuando usted ya sabe que es así. Amén. Usted vive la palabra y usted ha comprobado la buena voluntad de Dios. La siguiente es, la primera junto al camino, la siguiente es ¿qué? Acuérdenme, ¿quién me ayuda? Pedregales, ¿cierto? Y dice que echaron la semilla ¿en qué? En pedregales. ¿Y qué hablaba acerca de esa semilla? Que no tenía, que sí empezaba a retoñar, pero no tenía ¿qué? No tenía raíces, ¿cierto? No había raíces. O sea, esa es la persona que dice, le gusta la palabra, ¿sí? Porque empezó a dar ¿qué? A retoñar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No tiene mucha raíz. ¿Qué sucede? Que cuando viene la persecución, la palabra es como, ¿cómo se le dirá? Como socavada, excavada, ¿cierto? O sea, personas hacen la palabra por un tiempo, pero lo hacen por un tiempo corto. Y si tú lo haces por un tiempo corto, ¿qué va a pasar? ¿Vas a obtener cosecha? No vas a obtener cosecha, no vas a obtener cosecha, ¿cierto? Porque acuérdese que el sembrador tiene que tener paciencia para esperar ¿qué? La cosecha. O sea, tú debes de ser decidido por hacer la palabra de Dios. O sea, mi vida es hacer la palabra de Dios. Yo no voy cuando me vaya bien, sí voy con Dios, pero cuando me vaya bien, yo me busco otra manera, o sea, alguna otra vaina, pero que salgo de esto, salgo. Con Dios o sin Dios yo lo voy a hacer. Pero no, nosotros estamos llamados ¿a qué? A andar el resto de nuestra vida con la palabra de Dios, ¿sí? Y cuando usted se decide por la palabra, usted va a obtener cosecha. Amén. Si usted siembra una semilla de mango, una pepa de mango, ¿será que al otro día ya, mejor dicho, salió el árbol frondoso, ya, mamita, mañana vamos a hacer jugo de mango porque ya sembré la pepa ya? No, ¿cuánto demora una pepa de mango en dar fruto, más o menos? 5 años cuando es ya un árbol, pero yo leí que cuando usted siembra la pepa, 8 años, 8 años. Pero 5 sí, cuando usted ya siembra ya el árbol más grandecito. Personas al no ver resultados tan rápidos y vienen las pruebas, cosas no salen como lo esperaban, se genera una falsa expectativa y ¿qué hacen? Cuelgan la toalla. Eso no funciona, eso de la palabra, eso de estar declarando, eso de estar confesando, eso de estar hablando en lenguas, eso es pura carreta, eso le servirá ya a los pastores, pero a mí no me sirve para nada, ¿cierto? ¿Qué demuestra? ¿Qué es lo que demuestra esto? Que no tuvo mucha raíz, ¿cierto? Sí, alcanzó a tener algo de la palabra allí, ¿cierto? Permitió, pero ¿echó raíz? No echó raíz. Y así sin raíz, ¿será que es difícil quitarla? No, ¿cierto?
Es un retoñito, usted hace un poquito de fuerza y salió para afuera. Exacto. No estaba no estaba muy profundo. Entonces, ¿cómo hacemos para echar raíces? Necesitamos entrar en la profundidad de la presencia de Dios. O sea, volvemos otra vez a lo mismo, intimidad con Dios. Amén. Somos llamados ¿a qué? A intimidad con Dios. Usted está llamado a dar fruto. Y solo una pareja puede dar fruto cuando tienen ¿qué? Intimidad, ¿cierto? Igual con Dios. ¿Cómo va a dar fruto? Teniendo intimidad con Dios. ¿Listo? Necesitamos echar buena raíz. En oración, haciendo la palabra constantemente en la vida, esa es la manera como vamos a dar fruto. Aún la misma palabra trae persecución, ¿sí? Cuando crees la palabra, el diablo trae cosas para desanimarte. El diablo no quiere que tú coseches. El diablo solo va a tratar ¿de qué? Desanimarte. Pero aquí no estamos los que nuestro corazón es de pedregal, ¿no? Muy bien. Siguiente, ¿cuál es la siguiente tipo de tierra? Espinos. Muy bien. ¿Qué es la de espinos? Este ya había crecido más, ¿cierto? Ya la semilla había sembrado, había echado raíces, había crecido más, pero ¿qué pasa? O sea, hay personas que hacen la palabra de Dios, aman a Dios, son constantes en hacer la palabra de Dios, pero por no cuidar su corazón de otras cosas, la palabra de Dios no da fruto. O sea, aman a Dios, ¿cierto? Pero también que empiezan a dar prioridad a otras cosas en su vida. Bien, empiezan a colocar otras cosas en su corazón. Ellos vienen a la iglesia, hacen la palabra, pero el problema es que tienen en su corazón otras cosas. Ellos aman otras cosas del mundo. ¿Y qué viene a ser? Competencia. Y la Biblia dice que tú no puedes servir a dos señores, ¿cierto? Porque amarás uno y aborrecerás a otro, ¿sí? O sea, por eso es que hablábamos que Dios es un Dios que celoso, ¿cierto? Y si tú tienes algo más en tu corazón, por encima de Dios o en el mismo nivel de Dios, ahí empieza a estar mal, porque se empieza a ahogar la palabra. Si vas a tener una buena cosecha, necesitas limpiar bien el campo. No puedes dejar maleza, debes limpiar todo y solo la semilla, ¿sí? O sea, como que usted no puede pensar, bueno, hay cosas de la palabra que me parecen bien, hay otras que no me parecen tan bien, ¿sí? Y entonces como que empezamos a ser selectivos y empezamos a colocar cosas del mundo y cosas de la palabra de Dios. Sí, tenemos la palabra de Dios como importante y cosas muy interesantes y muy chéveres, pero también tenemos cosas del mundo como ¿qué? Como importantes y como bien chéveres. Y cuando pasa eso, ¿qué empieza a suceder? Empieza eso a ahogar la palabra de Dios. O sea, tú no puedes dejar maleza en tu corazón, tú necesitas ¿qué? Limpiar todo, ¿cierto? Porque las cosas de este mundo que van a hacer con la palabra, la van a ahogar. ¿Y será que la tierra hace sección de semilla? O sea, la tierra, usted tiene un jardín y usted dice, bueno, voy a sembrar aquí la plantica de maracuyá, de mango, y aquí voy a sembrar una mata de marihuana. Y la tierra dice, no, marihuana está mal, no le voy a permitir que dé fruto. ¿Sí? ¿Será que sí o no? No, ¿cierto? La tierra no hace sección de semilla, ¿sí o no? ¿Sí? Es así. Así mismo su corazón, ¿cierto? Su corazón no hace. Lo que usted le meta a su corazón, eso es lo que va a crecer. Y eso es lo que va a producir fruto en usted. ¿Bien? Cualquier cosa que plantes en el corazón, crece. Cualquier cosa. Así que tengamos cuidado. No ponga en su corazón los afanes de este mundo. Y el mundo está afanado ¿por qué? ¿Qué es lo que le afana al mundo? Riqueza, ¿cierto? Fama, ¿cierto? Todas estas cosas afanan. En nosotros no debe estar. ¿Necesitamos dinero? Sí, pero no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es ¿quién? Dios, ¿cierto? Abrazamos la palabra de Dios. Aún cosas cosas que son sencillas, pero se pueden volver un peso, y ese peso se puede volver pecado. Por ejemplo, tal vez el fútbol, para algunos, ¿cierto? Se puede llegar a convertir en un peso que lo puede sacar del propósito de Dios.
No hablamos que está mal ir a jugar fútbol, de ver un partido y toda esa cuestión, pero cuando usted le da una prioridad tan alta y todo el tiempo usted lo que habla es fútbol y mejor dicho no se pierde ni un partido y ya no viene a la iglesia porque es que el domingo juega, no sé, el Barcelona o el Real Madrid y ya el América. Eso sí estuvo bueno el chiste. El Cali. Buen chiste, sí. Bueno, yo creo que con el América no hay problema de eso, ¿verdad? América femenino. Entonces, cosas, o sea, no sé qué cosas, ¿sí? Pero cosas en su vida, cualquier cosa, aún su esposa, sus hijos, cosas se pueden llegar a convertir en un peso cuando ¿qué? Usted le da una prioridad por encima de la palabra de Dios. Amén. Entonces, le damos a las cosas el valor correcto. Amamos nuestros hijos, amamos nuestra esposa, amamos nuestro trabajo, trabajamos muy bien, excelente, pero no le damos la prioridad igual a la de Dios. Amén. Honramos su palabra y le damos el valor a la palabra de Dios. Y la buena tierra, ¿cuál es esa buena tierra? Aquella que ha sido ¿qué? Limpiada, cuidada, arada, arreglada. O sea, son personas que escuchan la palabra y ¿qué? La hacen, ¿cierto? La ponen por obra. Es que la palabra tiene algo y usted no puede comprobar que la palabra es buena hasta cuando usted la hace. Es que esa es la vaina con la palabra de Dios. O sea, usted puede estar de acuerdo o no de acuerdo con algunas cosas, pero solamente cuando usted la hace, usted comprueba que ella es la verdad, que ella tiene la razón. Amén. Por eso necesitamos ser hacedores de la palabra. No solamente nos debemos quedar en escuchar. O escuchar y obedecer. Y habla acerca de un corazón puro. ¿Y un corazón puro es qué? Un corazón que se quita malezas, que se quita cosas que no pueden estar por encima de Dios. Entonces nos cuidamos de esas cosas. Han arado la tierra en oración. Y el campesino será que entiende, o sea, biológicamente, no sé cuáles serían las palabras, cómo una semilla produce una cosecha tan grande. O sea, él entiende cómo es que pasa eso internamente. No lo entiende, ¿cierto? O sea, solamente entendemos que hay vida en la semilla y de alguna manera ella produce una gran cosecha, ¿cierto? Y hay una relación entre tierra, semilla y agua. Eso es un misterio, ¿cierto? O sea, no entendemos cómo, pero pasa. Lo podemos ver con nuestros ojos y así sucede. Y así mismo es nuestra vida cristiana. No entendemos cómo es el recibir la palabra, el participar de la palabra, el adorarle, el exaltarle, vaya a llevar a crecimiento, pero necesitamos confiar en que el hacer la palabra de Dios va a dar crecimiento en nuestra vida. Amén. O sea que usted necesita también tener fe en qué, en que Él es el que da el crecimiento. Usted enfóquese en lo que necesita enfocarse, ¿en qué? En aceptar la palabra de Dios, en ser hacedor de la palabra de Dios y Él va a traer el crecimiento que usted necesita. Y el crecimiento o la multiplicación es mucho más abundante de lo que usted piensa o pide, amén. O sea, uno con una semilla de naranja o de mango, usted no sabe cuántos mangos va a dar, no tiene ni idea. Amén. Así mismo es cuando usted hace la palabra de Dios. Usted no tiene ni idea cómo se va a multiplicar en su vida. Usted no tiene ni idea cuántas personas va a afectar y va a bendecir, a influenciar. Amén. Usted no tiene ni idea el bien que va a generar en otras personas. No tiene ni la menor idea lo que usted puede afectar en su vida espiritual. O sea que necesitamos creerle a Dios. Hay una gran cosecha, una gran multiplicación, pero necesito posicionarme correctamente, porque Dios quiere por medio de usted alcanzar a otros. Amén. Y no tenemos ni idea de lo que Dios puede llegar a hacer por medio de nosotros. Entonces, pero sí necesitamos tener una expectativa. Amén. Una buena expectativa. No toda la semilla que Jesús plantó dio fruto. No toda la semilla que Jesús... Ahora mire, póngase usted a pensar. El plantador más experto, ¿cierto? ¿Quién mejor que Jesús para plantar semillas? O sea, ¿quién como Él? Sin embargo, no toda semilla que Él plantó dio fruto. ¿Por qué? Porque las personas son responsables de recibirla. Solo escuchar la palabra de Dios no es suficiente. Yo necesito ¿qué? Hacerla.
Yo necesito hacerla para producir fruto. Y la mayoría de las cosas de Dios es un proceso. Aún Jesús comparó que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. ¿Se acuerda? Y una semilla tiene que ver con ¿qué? Con un proceso de sembrar y para que se dé y se agrande, necesita un proceso. Entonces, victoria en su vida viene por un proceso. ¿Usted ya tiene la victoria? Amén, ya la tiene. O sea, usted tiene toda la habilidad, toda la capacidad, todo el poder de Dios para usted vivir una vida en victoria. Pero victoria, para que se refleje en este mundo natural, es un proceso. ¿Un proceso de qué? De su corazón, ¿cierto? De arar su corazón y de recibir esa semilla y de darle el valor a esa semilla. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces necesitamos, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, ¿qué estamos guardando en nuestro corazón? ¿Qué estamos allí meditando? Ahora, ¿usted cómo sabe qué es lo que tiene guardado en su corazón? Por lo que usted se la pasa hablando. ¿Bien? ¿Cómo sabe qué está allí? Porque dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? ¿Cómo sabemos qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué es lo que constantemente estamos diciendo? Estamos quejándonos, estamos hablando mal, estamos, no sé, hablando incorrectamente, o qué está saliendo de nuestra boca. Y él dice, guarda tu corazón. O sea, no esté colocando cosas incorrectas en su corazón. ¿Porque qué? Porque de él mana la vida. O sea que afecta nuestro modo de vivir por lo que estemos guardando en nuestro corazón. Aún dice, vida y muerte están en poder de nuestra boca. Amén. Entonces, usted tiene que evaluarse, ¿qué estoy guardando en mi corazón? Porque si de él mana la vida, yo necesito guardar cosas correctas. Amén. Necesito guardar cosas correctas. Y algo para guardar correctamente es la palabra de Dios. Amén. La primera equivocación de Adán no fue comer el fruto, pero sí el permitir la serpiente en su jardín. Miremos Génesis 2:15. La primera equivocación de Adán no fue comer el fruto, igual estamos hablando acerca del campesino. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová el hombre y lo puso en el huerto de Adán, ¿para qué? Para que lo labrara, o sea, tenía que ararlo, pero también ¿qué? Lo guardase. ¿Y qué es guardar? Espiritualmente sería ¿qué? ¿Para usted qué sería? Cuidar, ¿cierto? De toda la basura, ¿cierto? No debía permitir basura en su corazón. En este caso, ¿en dónde? En el jardín, sin basura. Él tenía que cuidar el jardín. Y la primera equivocación de Adán no fue comer el fruto, pero sí permitir que la serpiente entrara en su jardín. ¿Sí? Él tenía que cuidar. Ahora, ¿quién tiene que cuidar de que no entre basura en su corazón? Diga, ¿Dios? Yo. ¿Y cómo puedo permitir que basura entre en mi corazón? Por lo que yo medito. ¿Cómo entró la serpiente? ¿A través de qué? Argumentos, pensamientos, ¿cierto? Obviamente entró primero físicamente, después a través de unas palabras, llegaron a sus oídos, pero luego llegó a su corazón. ¿Cuándo? Cuando ellos se sometieron a lo que el diablo les había dicho. Entonces, usted puede escuchar, pero si usted medita en ese y no se habla la palabra de Dios, usted permite que esa mentira llegue a qué? Al corazón, y ahí va a estar usted engañado. Usted va a estar. La Biblia dice, no le dé lugar al diablo. Nosotros debemos mantener el corazón puro. ¿Y el corazón puro cómo lo mantenemos? Por la palabra de Dios. Porque puede ser que hay parches en tu jardín, o sea, en tu corazón. Falta de perdón, contienda, resentimiento, envidia, celos, lujuria, raíz de amargura. O sea que hay un trabajo que hacer en el jardín. Sí. Necesitamos hacer un trabajo en nuestro jardín. O si no, nuestro jardín se va a poner ¿qué? Feo. Un corazón feo, un jardín feo, ¿cierto? Por pecado. Usted y yo necesitamos guardar nuestro jardín.
con amor, fe, esperanza, gozo van a salir de nuestro corazón. Génesis 1:12. Génesis 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces un principio que podemos aprender acá es que cada semilla produce ¿qué? Según su género, ¿cierto? O sea, téngalo presente, ¿sí? Si estamos sembrando cosas incorrectas, o sea, en nuestro corazón estamos colocando envidias, celos, contiendas y constantemente estamos pensando en esas cosas, ofensas, ¿qué vamos a cosechar? O sea, usted no espere nada diferente, igual es lo que ha estado sembrando, ¿cierto? Si todo el tiempo está en contención, ¿qué va a cosechar? Contienda, ¿cierto? Entonces necesitamos, porque usted puede sembrar de 3 maneras. Usted puede sembrar a través de palabras, actitudes y acciones, ¿sí? Si usted quiere una cosecha diferente, usted tiene que empezar a sembrar diferente. Así que sembremos, si queremos cosechar amor, sembramos amor. Si queremos cosechar perdón, sembramos perdón. Si queremos cosechar misericordia, sembremos. ¿Y cuánto necesitamos misericordia? Necesitamos misericordia, ¿cierto? Cuando nos equivocamos, ¿cuántos no anhelamos la misericordia, no? ¿Sí o no? Ahí es donde usted ve tan importante que es la misericordia. Cuando usted llega y la mete las de caminar, uy, Señor, que tenga misericordia de mí. Amén. Del resto no, pero cuando usted mete las de caminar, ahí sí, ay, Jesucito, necesito tu misericordia. Claro. Y qué bueno, ¿cierto? Pero si somos tan duros y cuando se equivoca otro también le damos duro, ¿qué estamos cosechando? ¿Qué vamos a cosechar? Si estamos sembrando ley, también vamos a cosechar ley, ¿cierto? Si usted ha sembrado mala semilla y usted se ha dado cuenta, arrepiéntase. ¿Sí? Una buena manera es, Señor, reconozco que yo he estado sembrando mal en mi esposa, en mi esposo, he estado sembrando contienda, he sido muy duro, ¿cierto? En mis hijos, he sido fuerte, he sido, sí, contencioso y no está bien. Yo quiero sembrar de la manera correcta y tú me estás enseñando a hacerlo. Así que lo hacemos correctamente, amén. El tamaño de la cosecha depende de cuánta semilla tú has plantado. El tamaño de la cosecha depende de qué? De cuánta semilla tú has plantado. O sea, necesitamos ser generosos para cosechar. Necesitamos sembrar para cosechar, ¿cierto? Y es triste ver cristianos esperando una gran cosecha cuando nunca han sembrado. O sea, eso es una tontería, ¿cierto? Esperar una cosecha cuando no hemos sembrado. Cualquier campesino sabe eso, que hay que sembrar para cosechar. Y Dios quiere que usted y yo tengamos una cosecha grande. No es suficiente que usted lea un libro acerca de sembrar y cosechar. O sea, usted puede tener la lectura y usted puede tener la teoría, pero necesita llevarlo a la práctica. ¿Bien? Necesitamos, y Gálatas 6:7, con ese terminamos, no crean que ustedes pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que ha sembrado. O sea, eso es una ley natural, pero también es una ley espiritual. Usted va a cosechar, o sea, lo que usted vive hoy, déjeme decirlo así, lo que usted está viviendo hoy es lo que usted ha sembrado ayer. Amén. Si usted no está tan contento con lo que está viviendo, es porque no ha sembrado correctamente. Y si usted dice, no estoy contento con esta cosecha, Señor, necesito arrepentirme. Señor, perdón, Padre, enséñame a sembrar de la manera correcta. Señor, ¿sembró por sembrar o sembró con la semilla incorrecta? Sí, sembramos con la semilla. Y si hemos sembrado con la semilla correcta, todos, ¿cierto? En algún momento lo hemos hecho. Pero corregimos, nos arrepentimos y sembramos de la manera correcta. Y usted y yo vamos a tener una buena cosecha. Amén. Una buena cosecha, expectantes de una buena cosecha. Entonces, que seamos esa tierra bien arada, ¿cierto? Bien dispuesta para una buena semilla, para una buena cosecha. Bueno, pongámonos de pie y vamos a darle gracias al Señor porque Él quiere que tengamos buena cosecha para nuestras vidas. Amén.